Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de webinars de licencias online. Mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como preventa técnico regional para todo lo que son tecnologías Microsoft y tecnologías de nube. Y me encuentro hoy nuevamente con mis colegas Pablo y Harold. Pablo, ¿cómo estás? Harold también, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo Sadier y bueno, también trabajo en licencias online como ingeniero en preventa en todo lo que es Microsoft Azure. Hola Daniel, buen Eh, día. Mi nombre es Harold Guevara. También trabajo en la parte de preventa para todo lo que sería Microsoft y Azure a nivel de Argentina y Uruguay. Perfecto, bueno, gracias entonces a todos por estar y también a la audiencia. Típicos anuncios parroquiales que damos. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden ir haciéndola acá en la zona de chat y consultas del GoToWebinar. Y ante el caso que sea algo que no se pueda contestar, pero que sí podemos investigar, también nos pueden enviar hacia nuestros correos electrónicos que están viendo en pantalla. El día de hoy vamos a estar hablando de temas de seguridad en Azure. Y si bien es un tema que podríamos decir, sí, seguridad es bastante genérico, vamos a estar tomando quizá algunos puntos referenciales sobre los cuales después podemos extender información, pero dado que este es un webinar cortito, vamos a quizá ver temas bastante más consultados el día a día, lo que generalmente nos llega como feedback, y después sobre eso podemos ir extendiendo. Lo primero que quiero que mostrarles es que el ecosistema de Microsoft, sobre todo a nivel de seguridad, es gigantesco. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces estamos enfrascados hablando de, por ejemplo, los mismos 2 o 3 productos, pero como pueden ver en la presentación, hay mucho, mucho más y cada vez crece de una manera sostenida y exponencial porque Microsoft tiene una gran inversión de dinero en este ambiente. Entonces, si bien hoy vamos a estar hablando de algunos temas de Identity y Access, y vamos a estar hablando de, por ejemplo, algunos temas de Security Center, que son casos normales que hoy uno se encuentra en el día a día. Sepan que todos estos productos están disponibles, muchos de ellos trabajan en tándem, como se pueden ver en la imagen, y probablemente estemos haciendo después más presentaciones, más webinars, más workshops sobre cada uno de ellos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que sí tener en cuenta como para arrancar por algún lado? Y cuando estábamos buscando información, lo que estábamos definiendo era, bueno, a ver generalmente qué es lo que tiende a suceder en el día a día cuando uno trabaja en Azure. Y lo que pueden ver son aquí amenazas comunes que hoy nos podemos encontrar. Bien, nos podemos encontrar amenazas como la típica, lo que sería fuerza bruta en puertos de administración de las máquinas virtuales. ¿A quién no se le ha quedado abierto alguna vez un 3389 o un puerto 80? Los clásicos lugares por donde entra hoy un virus o un ransomware, que generalmente es la parte de networking. También se han visto casos de, por ejemplo, que hay crypto mining, es decir, minería dentro de las máquinas. Son estos bichos que básicamente infectan una máquina y la utilizan no para generar confusión o generar problemas, sino para utilizar esos recursos para otro cometido, por ejemplo, la minería de bitcoins. Pero no solamente esto aplica a las máquinas virtuales, sino que también aplica a varios servicios, como se puede ver en este slide, ¿sí? Hay distintos tipos de ataques que se pueden realizar sobre bases de datos, sobre cuentas de almacenamiento, sobre los típicos app services. Y uno dice, pero ¿acaso Azure no está preparado y no viene de base para poder contener estas amenazas? Y la respuesta es un sí, pero las respuestas también se podría mejorar. Porque recuerden que hay algo que se llaman ataques de día cero o generalmente los nuevos casos de virus, de ransomware, que por ahí van y atacan justamente una funcionalidad que no está correctamente, que no está 100% todavía desarrollada o que no se ha bajado a tierra. Entonces, esto no quiere decir que los servicios sean inseguros, lo que quiere decir es que hay que ayudar a la plataforma a protegerse. Y para poder ayudarla hay un concepto muy básico que hay que entender, bueno, de quién es la responsabilidad de hacer esa protección extra. ¿Es de la plataforma o es de los usuarios? Entonces, con esto te paso la palabra, Harold, para que nos comentes este concepto. Gracias, Dani. Sí, para entender este slide que estamos viendo en pantalla, estamos observando una especie de protección por capas al momento de lo que sería un ataque y en qué punto es responsable Microsoft y en qué punto es responsable el cliente. Para empezar, un punto muy importante que es necesario tener en cuenta y es que para todos los tipos de implementación en Azure
ya bien sea como servicio o como infraestructura, el cliente siempre es responsable de los datos y de las identidades. Cabe destacar que es necesario la protección de estos mismos datos y de estas mismas identidades, así también como los recursos y los componentes que el cliente haya aprovisionado. Es necesario que tengamos en cuenta esta información y que sepamos que existe siempre una responsabilidad compartida por parte de lo que sería Microsoft y por parte de lo que sería el cliente. Acá estamos hablando de elementos importantes como lo que serían datos, serían conexiones, cuentas de gestión, vemos la parte de la seguridad física, estamos viendo lo que serían aplicaciones ya del enfoque de manera on-premise, también de manera de la nube, de Azure con Microsoft, lo que sería el objetivo principal que tiene como uso de la seguridad es defender, obviamente, todos estos datos y toda esta información sensible y que evite que la información sea, obviamente, robada por personas que no están autorizadas o que puedan acceder a ella. Como podemos ver, en las primeras capas se encuentra todo lo referente a la clasificación, la responsabilidad de datos, ya bien sea lo que sería información, cuentas, identidades. En casi todos los casos, un atacante cuando intenta acceder a la información de forma fraudulenta, busca siempre lo que sería la base de datos, lo que serían los discos, lo que serían las máquinas virtuales, ataca lo que sería la aplicación del software como servicio como tal. Es por eso que la responsabilidad completamente de aquellos que almacenan los datos, controla el acceso y los permisos a los datos que aseguran completamente estén protegidos, como también la responsabilidad son enteramente del cliente. Es importante que tengamos en cuenta. Más abajo, en esta capa, encontramos lo que sería la parte de identidad y acceso. La identidad y acceso no es más que garantizar que la forma del registro, que vamos a ver más adelante, de un usuario, como se le asigna un rol a un usuario, se le asigna un permiso como tal para que pueda acceder a estos recursos, ya estén definidos y estén armados de acuerdo a las políticas que se hayan asegurado. Existen varias metodologías de forma de seguridad de acceso, por ejemplo, acceso de sesión único, podemos utilizar el autenticador de multifactor para que nos pueda ayudar. Y en esta misma capa se encuentra lo que sería la responsabilidad de controles de aplicación. Se trata de la seguridad a los recursos en cuanto a la gestión del control que se necesite que sea más adecuado, que se pueda ejecutar de una mejor manera. También se observa lo que sería el control de red, también importante, un enfoque que se le pueda limitar el acceso al nivel de networking, que solamente habilite lo que serían las zonas de red estrictamente necesarias en todos los recursos, dándole acceso a los puntos importantes en la comunicación, ya bien sea denegada o que sea autorizada, por así decirlo. Y por último, y siendo la primera fila de defensa en lo que sería la seguridad, vemos la capa física. No es más que la proporción de manera física, obviamente, de la seguridad contra el acceso a esos activos. Esta protección lo que garantiza es que las demás capas no se vean afectadas y tenga una mejor forma de seguridad y no tenga la pérdida de accesos o permita el robo de información. Como podemos ver, la seguridad es una responsabilidad compartida que recae tanto en los que utilizan la plataforma de Azure como en Microsoft y depende estrictamente del modelo que se utilice. Si quieres, en la siguiente slide, por favor, Dani. Bien, importante. La primera instancia de seguridad que debemos tener en cuenta siempre es el acceso que se le da a la plataforma a los usuarios. Hablando siempre como un administrador de la plataforma, estoy hablando específicamente en Azure, obviamente, lo que es necesario hablar de lo que sería Azure Active Directory y de Azure RBAC, que significa control de acceso basado en roles. En Azure existen estos dos sistemas que son necesarios que sepamos, tienen sus diferencias. Están hechos para diferentes propósitos, pero ambos son indispensables para lo que sería el manejo de permisos, manejo de identidades a nivel de rol y a nivel de seguridad. En la gráfica se observa, por ejemplo, lo que serían los recursos de Azure y Azure Active Directory, que tienen sistemas de permisos independientes. Los roles de Azure Active Directory, vemos en el cuadro celeste, se usan para administrar el acceso a lo que serían recursos como tal de Azure Active Directory,
como cuentas, usuarios y obviamente la contraseña. Los roles de control de acceso basados en roles, el RBAC de Azure, que esto es el cuadro gris que estamos viendo, se usan para la administración del acceso a ya los recursos como tal específicamente, máquinas virtuales, almacenamientos, etcétera, otros recursos de Azure como tal. RBAC de Azure es el sistema que permite que puedan controlar quién tiene acceso a qué recursos de Azure y qué puede hacer con estos recursos. El control se consigue mediante la asignación de lo que sería asignación de roles como tal, a los usuarios, a los grupos o a las aplicaciones en lo que sería un ámbito. Un ámbito me refiero a nivel de suscripción, a nivel de recursos, a nivel de grupo de recursos como tal. Lo que se puede observar acá también es el rol de Global Admin, porque es tan importante que nuestros tengan todos, que se pueda tener el acceso y hay también brindar lo que serían permisos y generar roles por medio de este usuario global de administración como tal, dando un acercamiento o un enfoque, un zoom específico a lo que sería el manejo de suscripciones en Azure para RBAC, que recordemos permite, por ejemplo, que un usuario o un conjunto de usuarios accedan a ciertos recursos de una suscripción. Vemos la forma jerárquica en donde se pueden asignar cada uno de los roles. Para entenderlo mejor, de abajo hacia arriba en la gráfica se ve que los recursos que demos en alta en Azure están contenidos siempre en un grupo de recursos y este grupo de recursos hace parte de una suscripción como tal. ¿El tenant puede tener más de una suscripción? Sí, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Es factible agregar más de una suscripción también. Otra pregunta que es importante, ¿es factible agregar un rol de seguridad por suscripción, por grupo de seguridad o por recurso? La respuesta es sí. Si quisiéramos darle un rol, por ejemplo, a un solo recurso que se encuentre en la suscripción, perfectamente lo podemos hacer sin ningún problema, sin ninguna limitante. Con esto lo que estamos abarcando son todos los ámbitos a nivel de recursos, a nivel de usuarios, le estamos asignando los permisos que necesitan para poder acceder. eh, es necesario que puedan conceder, por ejemplo, un ejemplo básico a nivel empresarial, si se quiere dar permiso al recurso, al área de finanzas o al área de administración, los recursos de datos de seguridad o como tal, lo que le podríamos dar es acceso a Azure SQL, por ejemplo. O bien, es posible que se le quiera conceder acceso a Azure Blob Storage también, a un grupo de recursos de Machine Learning, dedicado, por ejemplo, al área de desarrollo o la organización. Esto lo que está efectuando es que se crea una buena práctica al conceder acceso específico y acceso únicamente a los usuarios que sí o sí necesitan estos recursos y eso es lo que estamos haciendo es evitando que por error o por desconocimiento se le dé acceso a un área que no debería haber alguno de estos recursos en específico. Lo siguiente que vamos a hacer es voy a darle paso a mi compañero Pablo Sadier para que nos hable un poco ya de lo que sería específicamente de la seguridad como tal en Azure Security Center. Ahí, perdón, antes de pasarte ahí, Pablito, para que nos comentes y hacer como un puente entre uno y otro. Claro, esto que nos comentó Harold es, en pocas palabras, cómo hoy uno puede granularizar los permisos de seguridad a cada uno de los recursos. Vemos que muchas veces las problemáticas no suceden porque entra un virus, sino porque hay alguna persona que tiene demasiado poder y puede hacer cosas que no debería. Esto muchas veces hay ataques de ingeniería social y te quitan la contraseña, te tienen acceso a todo. Bueno, esto que presentaba entonces Harold es justamente una de las tantas variantes de seguridad que se pueden trabajar a nivel de acceso. Ahora, como se estarán dando cuenta, bueno, pero esto lo sabe Harold porque tiene cientos de años de experiencia en Azure, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasa cuando yo necesito ver esto de alguna manera y que me lo vayan recomendando, que me vayan mostrando si hay alguna herramienta que me diga qué es lo que podría hacer? Bueno, ahí es donde entra ahora Pablo a comentarnos qué es lo que se puede hacer con esta herramienta de Security Center. Ahora sí, Pablo, Perfecto. todo tuyo. Bueno, gracias Dani. Bueno, ¿y qué es Azure Security Center? Básicamente es un sistema de administración de seguridad que, si se quiere decir, de manera infraestructura unificada. O sea, fortalece la postura de seguridad y proporciona protección avanzada contra amenazas en sus cargas de trabajo híbridas, digamos, ya sea en Azure o de manera local o de manera híbrida, o sea,
protege todo. Azure Security Center, cuando nosotros hablamos de él, tenemos que pensar en los desafíos de seguridad más urgentes, y este sistema lo abarca todo. Uno de los desafíos de seguridad más urgentes es, se habla de las cargas de trabajo. ¿Qué pasa con las cargas de trabajo? Las cargas de trabajo cambian constantemente, que esta sin duda es una fortaleza y también un desafío en la nube. Por un lado, los usuarios finales cada vez más están habilitados para hacer más, crear más recursos, crear más cargas de trabajo. Y por otro lado, esto conlleva dos preguntas. ¿Cómo aseguramos que los servicios que están en constante cambio y que las personas utilizan puedan cumplir con estándares de seguridad? Y la segunda es, ¿cómo seguir con estas prácticas de seguridad de la mejor manera? El segundo desafío es acerca de los ataques, digamos que son cada vez más sofisticados. Donde sea que se ejecuten las cargas de trabajo, los ataques se vuelven cada vez más sofisticados. Se debe proteger las cargas de trabajo en la nube pública, que son en efecto una carga de trabajo orientada a Internet que puede hacerla aún más vulnerable si no se tienen las mejores prácticas de seguridad. Y por último, y no menos importante, es el desafío de las habilidades de seguridad que son escasas. La cantidad de alertas de seguridad y de sistemas de alerta supera la cantidad de administradores que tenemos existentes, digamos, y que esos administradores tengan experiencia y antecedentes necesarios para garantizar que los entornos de trabajo estén protegidos. Y para esto, bueno, Azure Security Center proporciona herramientas que fortalece la postura de seguridad, ya que evalúa el entorno y permite comprender el estado de los recursos y saber si son seguros. Y también proporciona una protección contra las amenazas, porque Security Center evalúa las cargas de trabajo y genera recomendaciones de prevención de amenazas y alertas de detección de amenazas. Y acá lo que podemos ver en el siguiente slide es cuáles son las diferentes sabores que tiene Security Center. Vienen dos sabores, gratuitos y el tier estándar. La versión gratuita viene implementada por defecto en todos los planes de Azure. Y la versión gratuita hace assessment, recomendaciones y permite ver políticas de seguridad. Y como todo en Azure, uno puede, digamos, tener la versión free y después puede, de hecho, hay una versión, la versión estándar, uno la puede probar por 30 días. Uno puede contratarla por 30 días sin ningún tipo de costos. Y bueno, obviamente si uno le interesa, después lo puede seguir pagando. ¿Y qué es la diferencia que tiene la versión estándar? Se agregan otras políticas de seguridad avanzadas como acceso just in time, que vamos a hablar ahora un poco más adelante en profundidad, Advanced Threat Protection y alertas customizadas. También lo que nos permite la versión estándar es tener una capa de protección a nuestros recursos de manera local, y esto es muy interesante para cargas de trabajo híbrida donde tenemos recursos en Azure y recursos on-premise. El Security Center lo analiza todo. Y acá en este slide lo que podemos ver, digamos, es las recomendaciones de seguridad que están tanto en la versión free como en la versión estándar. Y esto funciona para cualquier plataforma completa donde nos va a dar un puntaje de seguridad general y también en nuestro recurso que tengamos en nuestro tenant. Ya sea que trabajamos con infraestructura como servicio, plataforma como servicio o inteligencia artificial, Azure Security Center lo va a detectar y nos va a dar las recomendaciones de seguridad acorde, de las cuales algunas, de acuerdo a la severidad que haya configurado la política, serán severidad alta, media o baja. Y bueno, algunas se pueden remediar de inmediato y otras se pueden dejar pasar. Y bueno, acá podemos ver Just in Time, que bueno, ahora en unos momentos vamos a ver si nos da el tiempo para poder hacer una demo. Pero básicamente Just in Time es un mecanismo de acceso a nuestras máquinas virtuales que nos permiten configurar de qué manera nos conectamos a ella. ¿Para qué sirve esto? Bueno, imaginemos que tengamos un equipo de trabajo multidisciplinario y, por ejemplo, un desarrollador quiere acceder a una máquina virtual para hacer un trabajo en particular y en un puerto determinado. Just in Time lo que nos permite es configurar el acceso para ese requerimiento en particular. Por ejemplo, si Harold me dice que tiene que acceder al servidor en el puerto 3389, que es el que se utiliza para el escritorio remoto porque tiene que actualizar la versión de una aplicación, lo que podemos hacer con Just in Time es habilitar ese puerto desde una dirección IP en particular, que va a ser la IP de la casa de Harold, por un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, 3 horas. Y de esa manera, una vez que se termina el tiempo, automáticamente el acceso se cierra.
Hoy en día el caso de estudio más sencillo es cuando uno se encuentra con que todas las máquinas tienen el puerto abierto 3389 y nadie lo bloquea. ¿Pero por qué? Digamos, porque posiblemente se requirió que para configurar el servidor ese puerto que esté abierto y quedó así. Por ejemplo, si tenemos un servidor que tenga un SQL Server y ese SQL se conecta internamente a un servidor de aplicación, entonces el servidor SQL nunca tiene que tener el puerto 3389 porque es un riesgo de seguridad innecesario. Bueno, con Just in Time lo que podemos hacer es darle un control de acceso a ese servidor y de esa manera registrar quién entra y en qué momento. Ahora, Dani, si tenemos un tiempo, podemos hacer una demo y ver cómo funciona este mecanismo de seguridad. Sí, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles rápidamente mi escritorio para que podamos hacer una prueba de concepto rapidita y mientras tanto, si hay alguna pregunta en el chat, la podemos ir contestando, ¿sí? Ok, me avisan cuando estén viendo mi escritorio. En este Perfecto, caso, ahí lo vemos. el portal. Bien, entonces lo que están viendo aquí en esencia es el portal de Azure, bien, y vamos a hacer como una pequeña prueba de concepto de las cosas que hemos estado hablando. Primero arranquemos con lo de Harold, bien, Harold estuvo hablando justamente de no solamente la responsabilidad que tiene ya sea el cliente o el usuario final, sino también la responsabilidad que tiene la plataforma, el hoster, Microsoft en este caso. Y uno de los elementos para poder darle seguridad es la posibilidad de agregar roles, bien, ya sea a nivel de suscripción. Bien, podemos ver que si accedo a la suscripción, hay un elemento que se llama control de acceso y dentro del control de acceso, hoy uno puede básicamente generar y asignar roles de distinta índole a las personas que pertenezcan. Y esto lo que produciría es que esas personas en particular tengan acceso a la suscripción completa, porque estoy agregándole un rol a la suscripción. Ahora, yo también lo que podría hacer es ir y agregar un rol de acceso solamente a un grupo de recursos en particular. Podría acceder al grupo de recursos y vean que está el mismo control, que se llama control de acceso IAM, y desde acá hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que si bien le podría dar un rol de propietario, solamente va a ser para lo que esté dentro de este grupo, no para la suscripción completa. Y más adentro aún, como decía, como comentaba Harold, ¿lo puedo hacer a nivel de recursos? Sí, podría irme específicamente a una máquina virtual, nuevamente al control de acceso y agregarle el rol que yo desee a solamente ese recurso en particular. Entonces, esto es una de las primeras metodologías de seguridad para poder empezar a, no solamente empezar a hablar de los datos que va a tener esta máquina, sino más importante, quién va a tener acceso, quién va a poder ver estos elementos, ¿sí? Entonces, es muy importante que conozcan que se puede hacer, que lo pueden trabajar y que lo pueden configurar. Como segundo punto de la prueba de concepto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como comentaba Pablo, hoy, por ejemplo, en una máquina virtual, en este caso es un Linux, yo lo que podría hacer es revisar lo que son las redes de esta máquina y ver básicamente cuáles son todos los puertos que tiene disponibilizados esta máquina, ya sea de acorde al tipo de carga de trabajo que se tenga, ¿no? Veo que tiene el 8443, tiene el puerto 22, que vean que en especial el puerto 22 aparece con un warning que dice cuidado que este es un puerto crítico, esto puede ser un problema para temas de seguridad. Bien, y si bien yo técnicamente podría cambiar que en vez de conectarme a través del puerto 22 me conecte a través de otro puerto, eso se podría hacer, hoy hay herramientas que permiten facilitar cómo yo podría segurizar eso. Por ejemplo, el Security Center y la herramienta de Just in Time. Entonces, para irme rápidamente al Security Center, lo que había dicho Pablo es que todas las suscripciones de Azure, absolutamente todas, vienen con el Security Center en su formato gratuito activado, ¿sí? Y esto lo que hace este formato gratuito es darme una visión, bien, en este caso, de cómo hoy se está comportando mi suscripción y qué recomendaciones me daría, bien, acorde a las políticas o las normativas que se tendrían que cumplir o serían buenas prácticas, ¿no? Entonces acá podemos tener mucha información de no solamente a nivel de recursos, a nivel de redes, a nivel de servicios, de qué es lo que está sucediendo y me va a ir recomendando qué es lo que puedo hacer. Algo interesante que se puede ver es que aquí en la zona de precios y configuración, como les dijo Pablo, acá se puede activar la versión estándar, que es la versión paga durante 30 días sin costo. Y cuando uno tiene activada este funcionamiento a nivel de tarifa estándar, bien acá les dice todo lo que se activa, vean que debajo muestra,
bien, de todos los elementos que se pueden, en este caso que el Security Center puede tomar, uno puede ir habilitando y deshabilitando realmente lo que quiere que en este caso el Security Center le preste ese servicio y obviamente lo cobre como tal. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, que tengo activas, tengo 14 máquinas virtuales en esta suscripción. Este es el pricing que me va a estar cobrando por mes para cada una y yo podría o habilitar o deshabilitar si es que quiero que eso esté. Bien, de la misma forma con el resto de los elementos. En el caso que estoy trabajando con esta opción y no la quiero más, simplemente puedo volverme a la versión gratuita y lo guardo sin ningún problema. O sea que puedo ir cambiando a medida que lo requiera. Lo interesante de tenerlo en la versión estándar es que, como habíamos dicho recién, se habilitan funcionalidades avanzadas, como, bueno, ya trae un proceso también de anti-ransomware para todas las máquinas que estén con el agente del Security Center. Trae también lo que sería controles de seguridad, controles de política, muchas cosas que Azure hace por atrás gracias al simple hecho de estar activado el Security Center. Bien, eso no quita el hecho de que se puedan también configurar otros casos y otros elementos de seguridad en Azure. Vieron la gráfica que yo les mostré al principio, es gigantesca, ¿no? Pero vean que una de las opciones interesantes es el acceso just in time. Que este acceso, como decía Pablo, lo que permite es configurar máquinas virtuales y dentro de la configuración de las máquinas virtuales uno puede definir bien básicamente cuáles son los puertos que quiere que cuando alguien quiera accederlos se puedan se puedan solicitar y también cuál es el intervalo por sobre el cual va a estar abierto ese puerto. Entonces uno puede decir, bueno, quiero que todos estos puertos se puedan solicitar, por defecto va a estar todo cerrado, y puedo definir también quién quiero que lo pueda buscar y si quiero que puedan tener la posibilidad de hacerlo por una solicitud específica o por algún bloque. Y también puedo definir el tiempo de horas que va a estar disponible o va a estar abierto ese puerto acorde a cada una de esas solicitudes. Bien, yo lo dejé en 3 horas, pero mínimo 1, máximo 24. Eso quiere decir que a las 3 horas automáticamente se va a cerrar ese puerto y hay que volver a resolicitar el acceso. Entonces, si yo ahora ya tengo esa máquina configurada, me voy a máquinas virtuales, me voy a ver esta máquina en particular a la cual le configuré. Vean que no es necesario configurarle a todas, puedo configurarle a la que yo quiera. E intento conectarme por ahora a la máquina virtual, por SSH, por ejemplo, al puerto 22. Vean que ahora aparece una nueva opción que antes no estaba, que es esta que aparece aquí, ¿sí? La de solicitar acceso. Entonces puedo solicitar acceso desde la IP desde la cual me estoy conectando, puedo solicitar acceso desde otras IPs y aquí pongo la dirección de IP o un rango de direcciones configurada que puedo haber ya dejado preconfigurado previamente para no tener que andar poniendo siempre las mismas IPs. Entonces es tan simple como decirle aquí solicitar acceso y esto lo que va a hacer es levantar el pedido a Just in Time y Just in Time va a permitir entonces que el puerto 22 esté disponible durante esa cantidad de tiempo que habíamos definido, es decir, 3 horas. Bien, entonces eso más o menos tarda 1 minuto en incorporar. Vean que aquí yo había intentado conectarme por SSH a esta máquina y me dice Connection Timeout, es decir, no había querido entrar porque obviamente estaba todos los puertos bloqueados. Si ahora en 1 minuto yo intento de nuevo hacerle ya un SSH a esta máquina, me va a dejar entrar. Tarda más o menos 1 minuto en tomar ya la conexión de apertura que hicimos, ¿sí? Entonces este es uno de esos elementos de seguridad que se pueden utilizar. Es muy recomendado para lo que es cuestión de accesos de puertos y una herramienta muy, muy sencilla también de utilizar, ¿sí? Bien. Esto simplemente es un sneak peek, hay muchísimo más que se puede hablar de seguridad, vamos a estar haciendo más sesiones de este estilo, de esta índole y más demos específicos. Por ahora la idea es que cerremos, si queda alguna pregunta la podemos ir contestando y vamos entonces a ir a nuestro Kahoot, que es siempre como terminamos las sesiones. Recuerden que esto es un juego de trivias. Les voy a pasar entonces ahora un código para que puedan jugar. Lo que pueden ir haciendo es ir ingresando a kahoot.it, ya sea en su navegador o pueden hacerlo desde la aplicación de Kahoot. Y por favor, cuando se conecten, pongan el nick que les va a pedir para poder conectarse con empresa-apellido. ¿sí? Si ya habían jugado en sesiones anteriores, búsquense en este listado y pongan exactamente el mismo nombre, porque estamos haciendo al finalizar todas las sesiones la sumatoria de los puntos de cada uno de ustedes y si tienen nombres distintos va a ser complicado.
Por lo tanto, ahora en unos momentos les paso el código, por favor. Si hay alguna pregunta pueden ir viéndolo con Harold y Pablo, ¿sí? Bien, ya les paso el código para que puedan ingresar a jugar. Ok, vamos a poner el código acá en la presentación. Pero ahí está el código. Bien, voy a dejar esto aquí para que ya saben quiénes vayan entrando, utilicen exactamente el mismo nombre, si pueden ver la pantalla. En un minuto ahora paso la pantalla del lugar para que puedan ver. Ahí sí, la pantalla del Kahoot. Entonces, yo les voy a mostrar en mi pantalla lo que van a ver, van a ser las preguntas. Igual las voy a ir hablando y en su dispositivo o en su navegador donde hayan entrado a kahoot.it van a ver las potenciales respuestas que pueden elegir y en base a eso van a poder ir contestando. Quienes contesten de forma correcta también por velocidad van a tener más puntos y eso va a ir armando una tabla de posiciones, ¿sí? Quienes no estén utilizando este formato los voy a quitar del juego, pueden volver a entrar. Recuerden, nombre empresa guión apellido, ¿sí? Si no, va a ser complicado. Empresa guión apellido para el nick, ¿sí? Los que voy quitando es porque no están cumpliendo con esa con ese diseño. Si no les alcanza la cantidad de caracteres, por favor al menos pongan empresa. Y quienes salgan en las primeras 3 posiciones, primero, segundo y tercero, por favor se guardan una captura de pantalla también para poder hacer para poder revisar cuando estemos haciendo el conteo de puntajes que realmente fueron ustedes, ¿sí? Bien, tenemos 24 personas, tenemos 55 asistentes y 24 personas están jugando. Esperamos un minuto más y ya arrancamos con los que están, ¿sí? Recuerden, pueden bajar la aplicación de Kahoot en su celular, bien, y cuando entren les va a pedir el código, o pueden abrirse, ya sea si tienen otro monitor o en otra ventana del navegador, la ponen en conjunto a la que yo les voy a estar mostrando y entran a kahoot.it. Bien, bueno, vamos a jugar entonces. Deberían estar viendo en este momento la pantalla, ¿sí? En el momento que le dé aceptar, vamos a empezar. Son 5 preguntas, en realidad van a aparecer 6. La primera es de prueba para quien sea la primera vez que juega a Kahoot. Y a partir de la primera, que sería la segunda pregunta, eso va a empezar a tener puntaje, ¿sí? Comencemos entonces. Kahoot de seguridad en Azure, ¿sí? La primera pregunta, recuerden, es de prueba. ¿Cuánto es 2 más 2? 20 segundos para contestar. Estas preguntas no tiene, esta primera pregunta no tiene puntaje, es simplemente a fines de hacer la prueba con la primera. Perfecto. Como pueden ver, siempre va a enviar una tabla de posiciones al final y vamos a seguir hasta la última, ¿sí? Son 5 preguntas a partir de ahora. Primera, ¿cuáles de las siguientes son amenazas comunes en la nube? Fuerza bruta en puertos abiertos de administración, minería de bitcoins en máquinas virtuales comprometidas, acceso remoto no autorizado. Todas son correctas.
Perfecto, todas son correctas. Tabla de posiciones. Siguiente pregunta. En el modelo de responsabilidad compartida, el responsable de los datos es el hoster, el cliente final, nadie o ambos. El responsable de los datos, ¿sí? Perfecto, el cliente final. Recuerden, esto lo mostró en la tabla Harold. Siempre los datos son responsabilidad del cliente. La plataforma por atrás puede ser responsabilidad del hoster, pero los datos siempre es el cliente. Por eso es tan importante poner metodologías de seguridad por atrás y también contingencia. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Security Center siempre está activo en Azure. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Siempre está activo. Que esté en su formato gratuito o en su formato estándar, que es el pago, ahí es donde cambia un poco la ecuación, pero siempre está activo, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Es factible agregar el rol de seguridad a solo un recurso particular de toda la suscripción? ¿Verdadero o falso? Verdadero, sí, es como lo comentamos recién. Recuerden que se los mostré inclusive en la prueba de concepto. Podríamos ir a un solo recurso, podría ir a una sola máquina virtual si quisiera y agregarle un rol de seguridad a solo esa máquina si lo desea. Última pregunta. ¿Para qué sirve Just in Time? Permite habilitar puertos para una IP definida, permite habilitar puertos por un tiempo definido, permite habilitar puertos por un protocolo definido, o todas son correctas. Perfecto, todas son correctas. Just in Time permite hacer todas esas cosas sin ningún problema. Veamos el podio. Perfecto, entonces felicidades a los tres que salieron primeros, también a los runner-ups. Bien, recuerden que esto es una sumatoria de puntajes, por lo cual primero, segundo, tercero sacan siempre y mantienen su captura de pantalla. En el caso que requiramos, se los vamos a pedir para poder validarlo. Bien, les damos entonces las gracias a todos y nos estamos viendo la semana que viene en un nuevo webinar. Gracias a todos, que tengan buenas tardes.